dile a tu gente que esa mentira que se enseñó de que los cristianos van a ser arrebatados antes de la tribulación, eso es la gran mentira que el diablo le metió a la iglesia. Todos vamos a ser perseguidos, ustedes y nosotros. ¿O es que tú no has leído Apocalipsis capítulo 12? Y le digo, claro que he leído, y te lo digo de memoria, el capítulo entero si quieres. Y me dice, ¿quién es el dragón que persigue a la mujer? Digo, Satanás. ¿Y quién es la mujer que huye al desierto? Digo, Israel. Dice, y cuando el dragón ve que no puede destruir a la mujer, ¿qué dice el texto? Y le digo, pues dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y los que han lavado su vestidura en la sangre del cordero. Dice, ¿y esos quiénes son? ¿No son ustedes? Dios le bendiga. En esta ocasión el Señor me ha dado la oportunidad de poder refutar lo que este varón dice. Este varón afirma de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Es decir, que la iglesia no será arrebatada, sino hasta después de la gran tribulación. A esta postura se le conoce como el post-tribulacionismo. Pues déjeme decirle que este varón y todos los que piensan igual a él están totalmente equivocados. La iglesia no será arrebatada después de la gran tribulación, sino antes de la tribulación. Y eso se lo voy a probar bíblicamente. Ahora, para esto estaré refutando lo que este varón dice acerca de la mujer y su descendencia en Apocalipsis 12:17. Estaremos también echándole un vistazo a Mateo 24 y al final estaré dando argumentos que apoyan la postura pretribulacionista, es decir, la postura de que la iglesia ciertamente será arrebatada antes de la tribulación. Ahora, el texto que él cita está en Apocalipsis 12, versículo 17, que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, en primer lugar aquí, cuando se refiere a descendencia, se está refiriendo a judíos y no a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí cuando la Biblia habla de que la mujer huye al desierto, se está refiriendo literalmente a Israel huyendo al desierto. No está hablando en términos espirituales, no es que Israel huya al desierto espiritualmente. Si fuera espiritualmente, entonces quizás tal vez tendrían razón, porque la iglesia espiritualmente en cuanto a la fe, es israelita en cuanto a la fe, ¿verdad? Pero no literalmente. Usted, que es nacido allá en los cerros de Centroamérica, no viene de Israel. Usted no es descendiente de los judíos. Aquí está refiriéndose a descendientes de Israel. Entonces, es decir, a los judíos que no lograron escapar al desierto con el resto del pueblo. ¿Por qué digo que es los judíos? ¿Por qué digo que son judíos literalmente? Porque si usted se va al capítulo siguiente, escuche bien y mire bien esto. En el capítulo siguiente, capítulo 13 de Apocalipsis, verso 7, se narra lo que sucede con los descendientes de esa mujer del capítulo 12. Mire lo que sucede. Dice la Biblia que aquel dragón, después de hacer guerra contra los descendientes, perseguir a los descendientes de esa mujer, mire lo que sucede, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Escuche bien esto, y vencerlos. O sea, si usted me dice que es la iglesia que desciende de Israel, ¿verdad? Es la iglesia, literalmente es la iglesia, aunque la iglesia sea compuesta por muchas tribus, lenguas, pueblos y naciones. O sea, por ahí imposiblemente sería la iglesia, hablando en términos literales. Ya tenemos un problema desde un comienzo. Pero si en dado caso fuera la iglesia, que fueron los descendientes de esa mujer, siendo en esta ocasión Jerusalén o Israel, entonces usted tiene que admitir que Satanás, el dragón, hará guerra contra la iglesia y vencerá a la iglesia. Aquí tenemos un problema grave, porque Jesús específicamente dijo que ni las puertas del infierno iban a poder contra la iglesia, iban a prevalecer, es decir, no iban a poder vencer a la iglesia. Y aquí tenemos al dragón haciendo guerra contra los santos y venciéndolo, es decir, teniendo victoria contra los santos. Y como dicen que es la iglesia, entonces deberían admitir que el diablo tuvo victoria
sobre la iglesia. Pero eso contradeciría todo lo que Jesús ha venido predicando en los evangelios, que la iglesia es vencedora, que por cuanto Él ha vencido, vosotros también habéis vencido. Pablo dice que la iglesia del Señor es una iglesia gloriosa, victoriosa. Entonces, no puede ser la iglesia los descendientes de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, porque en el capítulo siguiente se habla de que esos descendientes fueron vencidos. Aquí se está refiriendo específicamente a los judíos que son descendientes de Israel. Ellos serán vencidos porque es parte de la restauración que el Señor hará con su pueblo, el pueblo que no lo quiso aceptar en su primera venida. El Señor va a tratar y tiene un plan con los israelitas, y parte de ese plan es que ellos sepan lo que es ser perseguido y después ver al Señor venir y reconocer que lo habían negado, pero que Él verdaderamente había llegado hace 2000 años atrás. Entonces, no puede ser la iglesia los descendientes de Israel o de esa mujer en Apocalipsis 12. Es imposible, porque la iglesia no puede ser vencida. Si ni las puertas del infierno pueden vencer a la iglesia, el diablo no puede vencer a la iglesia tampoco. Ahora, Mateo 24, versos 29 y 30, más específicamente, es donde se agarran los post-tribulacionistas para argumentar que la iglesia no será arrebatada sino hasta después de la gran tribulación. Por lo que dice el 29 y el 30. 29 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y el 30 dice y aparecerá entonces la señal de luz del hombre en los cielos. Y ellos piensan que el arrebatamiento de la iglesia será en ese preciso momento después de la tribulación. Pero ellos confunden el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento es cuando Cristo nos lleva a la casa del Padre. Es por eso que Jesús le decía a sus discípulos: voy pues a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada. ¿Dónde iba a preparar morada? En la casa del Padre, no aquí en la tierra. Porque los post-tribulacionistas piensan que la iglesia va a ser arrebatada y después inmediatamente va a ser una en los cielos y descender otra vez en la tierra. Entonces, ¿dónde o cuándo es el momento donde estaremos nosotros en la morada del Padre? ¿Cuándo entonces la iglesia estará en la morada del Padre? Pues jamás, porque ellos dicen que va a ser una en el cielo. ¿Verdad? Inmediatamente subimos, en el aire hacemos una U y después descendemos. Entonces, tiran las palabras del Señor, las palabras de promesa que Jesús dio a la gente de fe por el piso. Es decir, nunca entonces vamos a ir a la casa del Padre, nunca vamos a morar en la casa del Padre, nunca entonces tuvo que el Señor hacer morada, y nunca el Señor tuvo que decir: porque donde yo esté, vosotros también estéis, ¿verdad? Ahora, es interesante esto porque, como les repito, ellos confunden el arrebatamiento con la segunda venida. Ellos piensan que la segunda venida y el arrebatamiento son la misma cosa, pero no lo son. Y se lo voy a probar. Versículo 44 dice: por tanto también vosotros, esto está en Mateo 24, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Explíqueme usted o dígame usted, ¿cuándo es el momento donde menos se espera la venida del Hijo del Hombre? No sé, no es antes de la gran tribulación, porque después de la gran tribulación, pues la gente estarán esperando al Señor. Pero el Señor dice que Él vendrá a la hora menos pensada. ¿Y cuándo es eso? No es antes de la gran tribulación, donde la gente no está pensando en la venida del Hijo del Hombre, no están pensando en el arrebatamiento. Después de la gran tribulación, obviamente todos estarán pensando en la venida del Hijo del Hombre. O sea que no tendría sentido el Señor decir que el Hijo del Hombre vendría a la hora menos pensada, si todo el mundo estaría pensando en la venida del Hijo del Hombre después de que terminara la tribulación. Ahora voy a dar mi argumentación, y como solo me queda un minuto, lo voy a hacer lo más rápido posible. Lucas capítulo 21, versículo 25 en adelante. El Señor viene hablando acerca de la gran tribulación. Dice el Señor que habrá señales en el sol, la luna, las estrellas. Dice el Señor que habrá angustia en la gente. Dice el Señor que la gente estarán confundidas por causa del bramido del mar y de las olas. Dice el Señor, el versículo 26, que la gente van a desfallecer por causa del temor y el terror, de la expectación de las cosas que van a sobrevenir sobre ellos, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y mire lo que dice después. Dice que entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Y al final, versículo 36, él dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Escuche bien, escapar de todas
estas cosas que vendrán. ¿Cuáles cosas, Señor? Pues las cosas que Él viene hablando en el versículo anterior, en los versos anteriores, acerca de los juicios de Dios, es decir, la gran tribulación. Es decir, que hay escapatoria. Velad pues en todo tiempo orando, porque hay escapatoria. ¿Cómo se llama esa escapatoria? Arrebatamiento. Es decir, mi amigo, que usted tiene que orar y velar para que usted escape de estas cosas.